Hola, hola hermanos y hermanas que me escuchan a través de esta plataforma. Que el gozo y la paz de Dios more en sus corazones. El día de hoy vengo nuevamente con otro video para exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y pues como vieron que en el video anterior les hablaba yo y mi esposo sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora vengo para hablarles qué pasó después de la resurrección. ¿Quién le vio primero a él? ¿Quién llevó la noticia de que él había sido resucitado? Entonces, esto lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Señor y está en Juan. Vamos a hablar de Juan y al final de Hechos, porque también ahí hay un poco de todo esto. Y entonces vamos a empezar. Y dice en Juan 20, iniciando del 11 y terminando el 18. Esta parte la he titulado Jesús se le aparece a María Magdalena, porque esta fue la primera mujer quien le vio. Ella fue la primera en verlo y ella llevó las buenas noticias a los discípulos. Pero pues vamos a leerlo como está escrito, ¿verdad? Y dice así: pero María estaba afuera, en la tumba, pues, ¿verdad? Y dice, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a sus discípulos y está en Juan 20, 19 al 23. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Amén, aleluya. Ahora leamos Jesús y Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los
otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió pues Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿porque me has visto has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora leamos el propósito de este libro según Juan. Y está en Juan 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Aleluya. Ahora vamos a leer. Jesús se aparece a 7 discípulos y está en Juan 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenés algún pescado? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca, y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, ese discípulo sabemos que es Juan, ¿verdad? Ese discípulo que él amaba tanto y que se la recostaba en su pecho. Qué hermoso. Entonces continuamos y dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron la tierra, vieron brasas ya puestas en un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó
el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ahora leamos el diálogo de Jesús con Pedro. Y está en Juan 21 del 15 hasta el 19. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y Pedro le respondió diciendo: Sí, Señor, te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció porque era la tercera vez que Jesús le preguntaba: ¿me amas? Y le respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: Sígueme. Ahora vamos a leer Jesús y el apóstol amado. Está en Juan 21 del 20 al 25. Entonces Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se le había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Amén, aleluya, qué hermoso. Ahora vamos a leer la promesa del Espíritu Santo y podemos leerla en Hechos 1, del verso 1 al 5. Y dice: En el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo:
oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora vamos a leer la ascensión de Jesús. Vamos a leer Hechos 1 del 6 hasta el 11. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, y les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora vamos a leer el aposento alto y podemos encontrarlo en Hechos 1 del 12 al 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora vamos a leer la elección de Matías para reemplazar a Judas, y podemos encontrarlo en Hechos 1, verso 15 al 26. Y dice así: En aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban reunidos ahí. Y dijo Pedro: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su familia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron de él. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario
que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, y uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Representaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijo: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Leamos ahora la venida del Espíritu Santo y lo podemos encontrar en Hechos 2 del 1, verso 1 hasta el 13. Y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar según su propia lengua. Y estaban asombrados y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Habían ahí partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: Estos están borrachos. Increíble, esto era lo que decían personas al ver este evento tan especial, tan único. Decían que estaban borrachos. Ahora vamos a ver qué les respondió Pedro, qué les dijo Pedro. Esto se llama el primer sermón de Pedro y podemos encontrarlo en Hechos 2, de 14 al 36. Y dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, diciendo: Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad esta palabra. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado en el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansa en paz, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, no su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya, glorificado sea Él. Entonces, después de que Pedro dio este sermón, podemos ver los efectos que este sermón pudo ocasionar en los corazones de todo aquel que le escuchó, y lo podemos leer en Hechos 2, verso 37 hasta el 47. Y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solamente y le exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles y la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadió cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahora vamos a leer ya los milagros que hicieron los apóstoles, ya una vez llenos del Espíritu Santo. Y vamos a leer Hechos 3, verso 1 hasta el 10. Y dice así: Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, y al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna y a los que se sentaban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda, levántate. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, pues pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alababan a Dios unánimes. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, y a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Ahora vamos a leer el segundo sermón de Pedro, dado al asombro que todos tenían por el milagro que había hecho Pedro y Juan de levantar a este paralítico que se sentaba a las puertas del templo. Entonces Pedro les da un sermón muy fuerte para que el pueblo viera y entendiera de que todo lo que ellos hacían nada más era obra del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a leer Hechos 3, verso 11 hasta el 26. Y dice así: Y estando Pedro y Juan y todo el pueblo, estaban llenos de asombro el pueblo, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no miráis así?
¿Por qué nos miráis así? Como si por vuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho caminar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. A la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos nosotros. Hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él presentaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, el primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. En Jesús tenemos el perdón, tenemos vida, tenemos nuestra salud. Él es nuestra luz, Él es la luz de los hombres. Así que quiero concluir leyendo un salmo, Salmo 91, para seguridad del que confía en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 y a tu lado 10,000, a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos.
En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Porque en mí has puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, dice el Señor. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Aleluya. Por mi parte es todo. Que Dios les bendiga.